vídeo, estoy convencida que tu casa es una telenovela. Están más locos. ¿No? ¿Eh? Qué divertido. Muy divertido, sí. Como Seguimos- tus clases. Gracias, Paul. Seguimos con la clase. Sí. Que ahora tenemos que estudiar una cosa bastante pesada. El subjuntivo, seguimos con eso, pero esta vez estudiamos el imperfecto de subjuntivo. ¿Recuerdas que hemos estudiado el imperfecto de cortesía, que se utiliza el imperfecto de indicativo para demostrar respeto, educación cuando pedimos las cosas? Bueno, con el verbo querer, por ejemplo, quería hablar con Paul si yo llamo a tu casa, o quería una barra de pan en el mercado. También el imperfecto de subjuntivo se utiliza para demostrar cortesía y educación. La diferencia es que el imperfecto de indicativo es menos formal. Con el imperfecto de subjuntivo demostramos un grado de formalidad mayor. Y generalmente lo utilizamos con el verbo querer. Por ejemplo, quisiera una barra de pan, o quisiéramos una mesa para 4 personas, ¿no? Si vamos a un restaurante. Quisiéramos una mesa. Bueno, a ver cómo se construye el imperfecto de subjuntivo. Tenemos las 3 conjugaciones. Quitamos la terminación del infinitivo y añadimos las terminaciones del imperfecto de subjuntivo. Pero hay 2 formas para cada persona. Bueno, vamos a hacer así. Yo conjugo primero toda una forma y luego toda otra forma, ¿vale? Con el verbo hablar, la primera conjugación, tú escribe. Hablara, hablaras, hablara. Habláramos, hablarais, hablaran. Esta es una forma. Luego hay otra forma. Hablase, hablases, hablase. Hablásemos, hablaseis, hablasen. ¿Sí? Con los verbos de la segunda y la tercera conjugación llevan las mismas terminaciones. Entonces tienes que aprender solo una forma. Bueno, en realidad 2, porque tienen 2 formas. Voy a conjugar el verbo comer. La primera forma es comiera, comieras, comiera. Comiéramos, comierais, comieran. La segunda forma, comiese, comieses, comiese. Comiésemos, comieseis, comiesen. ¿Las tienes todas? Creo que sí. Bueno, puedes intentar con el verbo vivir, porque la tercera conjugación lleva las mismas terminaciones de la segunda. A ver, la primera forma. Empiezo yo. Viviera. Vivieras, viviera, viviéramos. Viviéramos. Muy bien. Viviéramos, vivierais, viviera. Vivierais, vivieran. Y la segunda forma, empiezo yo. Viviese. Vivieses, viviese, viviésemos, vivieseis, viviesen. Bien. Qué difícil. Qué difícil. Tienes mucho para estudiar aquí. Y como he dicho, se utiliza generalmente como forma de cortesía, de educación, con el verbo querer. Entonces, tenemos que conjugar el verbo querer. Es un verbo irregular. Sufre un cambio de vocal. La E, que cambia a IE. IE. Quiero. Pero en el imperfecto de subjuntivo, esa E cambia solo a I. A ver, yo conjugo. Quisiera, quisieras, quisiera. Quisiéramos, quisierais, quisieran. La segunda forma. Quisiese, quisieses, quisiese. Quisiésemos,
quisieseis, quisiesen. ¿Las tienes? Todas. Bueno, tú por ahora recuerda que el verbo querer en el imperfecto de subjuntivo se utiliza para demostrar cortesía cuando se piden las cosas. ¿Ya? Está bien. Está bien. Estás todavía pensando a la alcachofa, ¿verdad? Sí, también. Pero yo puedo decidir si utilizar o una o la otra, Sí, ¿verdad? son iguales, las dos formas son iguales. La que me gusta más. La que te guste más. Vamos a estudiar, luego estudiaremos que a veces cuando tienes que utilizar dos veces el subjuntivo en una oración, utilizas dos formas diferentes. Está bien. ¿Está bien? Más allá. Más allá. Ahora vamos a ver el imperfecto de subjuntivo. El imperfecto de subjuntivo se construye así. Los verbos de la primera conjugación en ar, hablara, hablase, hablaras, hablases, hablara, hablase, habláramos, hablásemos, hablarais, hablaseis, hablaran, hablasen. Los verbos de la segunda conjugación, comiera, comiese, comieras, comieses, comiera, comiese, comiéramos, comiésemos, comierais, comieseis, comieran, comiesen. Y los verbos de la tercera conjugación, viviera, viviese, vivieras, vivieses, viviera, viviese, viviéramos, viviésemos, vivierais, vivieseis, vivieran, viviesen. El imperfecto de cortesía se utiliza para demostrar educación cuando hablamos con otras personas y pedimos cosas. Podemos usar el verbo querer en el imperfecto de indicativo, quería, o de subjuntivo. El pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo querer es así. Quisiera, quisiese, quisieras, quisieses, quisiera, quisiese, quisiéramos, quisiésemos, quisierais, quisieseis, quisieran, quisiesen. Con el imperfecto de subjuntivo demostramos un grado mayor de cortesía. Ejemplos. Quería una barra de pan. Quisiera hablar con Eva. Muy bien, chicos, estudiad y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.